Partido muy bonito, ¿no? A nivel personal, al final conseguir marcar 2 goles con el Atleti es muy importante, ¿no? Y si encima sirven para dar 3 puntos aquí en Ipurúa, pues fenomenal. Sí, ya sabíamos, ¿no? Sabíamos que iba a ser muy complicado, partido muy peleado, peleón, mucho balón dividido, pero bueno, lo importante es que sabíamos a lo que veníamos. Y así ha sido, ¿no? Nos hemos puesto a trabajar y hemos conseguido sacar 3 puntos muy valiosos aquí. Sí, al final cuando vienes de una derrota dura que nos dolió mucho allí en Granada, era importante ganar hoy porque encima ahora vienen 2 partidos muy seguidos y se afrontan de diferente manera, ¿no? Sí, ya hay que resetear rápido porque el jueves toca otro partido en casa contra el Cádiz, muy complicado, seguro que también. Y nada, tenemos hasta el jueves para preparar el partido, ¿no? Sí, sobre todo para coger confianza, ¿no? Veníamos de un mal inicio, de un mal final del año pasado y creo que esto, sobre todo para la cabeza, nos va a venir muy bien porque estas 2 semanas después de haber perdido contra Granada hemos estado trabajando muy bien, creo que el equipo va para arriba y creo que esto es pues como hay que seguir. Bueno, hay muchas disputas, de una disputa ganada te llegas al área rival, centro, tienes que estar atento a las entradas del rival. Nosotros pues lo mismo, ¿no? Cada vez que robamos intentamos salir rápido porque tanto con Morci como con Willy hemos estado bien en la primera parte saliendo rápido y luego a las caídas de Raúl creo que hemos estado muy bien, ¿no? El equipo ha trabajado, hemos sido intensos sin balón y con balón creo que hemos estado mejor. Sí, sobre todo por eso, ¿no? Es especial porque ya desde que entro estoy saludando a todo el mundo y muchas veces me dicen venga tú a lo tuyo que aquí no hay amigos, pero a ver, saludar es saludar. Y aunque sea especial el estar vacío tanto en San Mamés pues como aquí, que son campos donde hay una conexión especial entre grada y equipo, pues se nota, ¿no? Y bueno, pues una pena ver esto así y a ver si vuelve el fútbol con gente pronto. Sí, el jueves otra batalla y hay que empezar bien en casa y hacernos fuertes como el año pasado.